Hola, muy buenas noches a todos. Es un gusto para nosotros nuevamente tener una edición de nuestro programa virtual Perfiles con Orgullo. Queremos mostrar la riqueza y la diversidad dentro de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dentro de la diversidad, así como el arco iris es diverso en sus múltiples colores, así la Iglesia también es diversa. Hoy con orgullo muestran los colores de su bandera y de su diversidad. Y nos encontramos con un amigo de la casa, creo que muy conocido por todos nosotros. Hoy tenemos el gusto de compartir perfil con orgullo de Nathan Hilton. Nathan, bienvenido. Mucho gusto en tenerte en nuestro espacio en la noche de hoy. Hola Johnny, el gusto es mío. Mucha gente ve a Nathan en muchos programas, en actividades dentro de todo lo que se hable de diversidad. Hoy vamos a conocer muchas facetas de Nathan, entonces hoy queremos presentarles a Nathan Hilton como persona. ¿Quién es Nathan? ¿De dónde viene Nathan? Cuéntanos un poco de tu biografía, de quién eres. Bueno, como ustedes ya saben y como Johnny me ha tenido ya anteriormente, es un gusto estar aquí en este espacio para poder compartir nuevamente mi historia y también abordar un poco sobre lo que ha sido mi experiencia personal y la experiencia de otras personas. Mi nombre es Nathan Hilton, soy traductor, filólogo y teólogo, graduado por la Universidad de Andrews en la ciudad de Michigan, en Estados Unidos. Actualmente me dedico a ser principalmente traductor. Soy originario de la ciudad de Managua, en Nicaragua. Mi familia es toda nicaragüense y también jamaiquina. Y bueno, mi trasfondo ha estado ligado a diferentes contextos dentro del entorno adventista. Creo que nosotros hemos aprendido a conocer a Nathan desde muchos aspectos. Hemos tenido la oportunidad de tenerlo aquí en programas como por ejemplo Sinergia, que fue un espacio con el cual compartimos con él. Hoy vamos a hablar un poco acerca de esos temas. Nathan, nos decías que eres de Centroamérica, también tu familia tiene ascendencia jamaiquina. ¿Cómo ha sido esa mezcla de regiones y cómo fue tu paso por la iglesia durante tus primeros años en tu tierra natal? Diría que fue una experiencia cultural bastante interesante. En Nicaragua, la parte de la zona del Atlántico tiene mucha influencia de parte de las Antillas inglesas, una influencia que va hace muchos siglos atrás. No es extraño que en Nicaragua haya personas con una herencia bastante mixta. Sin embargo, hacerlo en la capital no siempre fue fácil. En mi experiencia en la iglesia, recuerdo que yo atendía a una iglesia que tenía una población bastante grande. Esa población era bilingüe también, así que mi iglesia tenía espacios dedicados especialmente para personas que eran afrodescendientes y también hablaban inglés. Teníamos una escuela sabática específicamente en inglés. En ese contexto siento que la iglesia me brindó una conexión hacia mi cultura, porque mi abuela fue criada también en la iglesia. Mi abuela fue quien me crió a mí y tener esa conexión religiosa, espiritual, pero también una conexión cultural a través de la iglesia hizo que comenzara a considerar la iglesia como uno de los espacios más seguros que yo podía tener. Yo asistí a escuelas adventistas desde muy niño, desde primer grado. En Nicaragua tenemos un colegio llamado Cobanic, que es el Colegio de Educación Adventista de Nicaragua. Entonces fui a esa escuela en particular desde que estaba en primaria hasta mi último año de secundaria. Entonces, esa experiencia que tenía en la iglesia, donde mi cultura estaba presente, la viví también en la escuela, yendo diario a clases, y creo que fue una experiencia bastante interesante porque creo que se hacía notoria, especialmente cuando llegaban misioneros de fuera del país y había que buscar algún traductor, alguna persona que ayudara. Usualmente era yo a quien le pedían, ¿no? Y mi familia también que colaborara cuando había alguna cosa que traducir con personas de fuera del país. Entonces, mi experiencia como filólogo y como traductor también comenzó en ese espacio religioso influenciado por la Biblia y por la fe. Pero Nathan, ahí donde lo ven, Nathan fue uno de los mejores estudiantes en Nicaragua en su último año de graduación. Tuvo un premio, cuéntanos un poco acerca de ese premio. Bueno, sí, en mi último año de secundaria hicieron una competencia dentro de mi escuela primeramente y luego a nivel de distrito, luego a nivel de ciudad y por último a nivel nacional. Y era una competencia titulada las Olimpiadas, perdón, del mejor alumno de Nicaragua. Se eligieron una pareja de los últimos grados, tanto de primaria como de secundaria,
por cada escuela que había en el país. Entonces, en mi escuela, en la escuela adventista, me eligieron a mí. Tuve la oportunidad de ir fuera de la escuela y competir y bueno, por la gracia de Dios, salí favorecido y gané el primer lugar a nivel nacional. Primero hice las competencias distritales. Mi compañera y yo sacamos bastante buenas puntuaciones, luego fuimos a las departamentales y luego nacionales, y en las nacionales pues gané el primer lugar. Fue una experiencia interesante, lo que te comparto, Johnny, porque creo que fue un momento, especialmente para mi escuela y para la iglesia, donde mucha gente utilizó mi historia como una forma de decir sobre lo que la educación adventista puede alcanzar. No ha sido muy común muchos entre adventistas ver esa clase de exposición o publicidad. Entonces, menos en mi contexto en Nicaragua, haber estudiado en la escuela toda mi vida, era como una forma de validar o de ratificar que la influencia adventista tenía algo bueno que hacer para la vida de las personas, tenía algo bueno que aportar académicamente. Entonces, fue una experiencia interesante. Estaba lo del premio, el premio que nos otorgaron tenía que ver con algunas cosas que nos servían para poder estudiar, como computadora, pero lo principal era el título y la medalla que nos otorgó el presidente de la República una vez que completamos toda la jornada de competencias. ¿Cómo empiezas a descubrir tu identidad sexogenérica diversa, dentro de los cuales, pues yo siempre he dicho que uno siempre se da cuenta de entrada, esto es un sentimiento que lo acompaña a uno, es que uno tiene como sobre razón, pues yo no tengo un punto definido y exacto de decir, en este año me volví gay, no, yo siento que eso siempre ha estado conmigo. ¿Cómo fue el descubrir esa diversidad en ti? Estando dentro de un ambiente adventista, porque pues Nathan nunca, digamos que podríamos decirlo, nunca se ha ido de la iglesia, siempre ha estado muy vinculado al tema adventista y es una de las personas que más se conoce mucho acerca de la diversidad dentro de la iglesia. Entonces, Nathan, ¿cómo fue ese transitar dentro de la iglesia? Fíjate que sí que te confieso, creo que la primera vez que comencé a caer en cuenta, creo que desde niño uno siempre tiene momentos de lucidez, uno se da cuenta de que uno no es diferente a los otros niños del salón de clase o los niños de la iglesia. Yo siempre supe que yo no calzaba de la forma en que otros niños calzaban, pero yo lo atribuía a muchos factores. Sin embargo, cuando estaba en la secundaria y específicamente en ese último año que estuve mucho tiempo de introspección, para hacer esta competencia de mejor alumno me retiraron de las clases comunes que todo el mundo tomaba y me pusieron básicamente a estudiar por un par de meses en lugar de ir a clases. Entonces yo iba a tomar tutorías personalizadas con los maestros de la escuela para poder estudiar. Se me permite tener mucho más tiempo para estar yo solo, considerar sobre mi futuro, mi carrera. Y yo sentía en mi corazón un llamado a estudiar teología, un llamado a aprender de la Biblia. Pero sentía que en mí ya de por sí había algo que me hacía diferente. Y creo que esa fue la primera vez que comencé a considerar de que la atracción que yo experimentaba no era atracción igual a como las otras personas. Soy un hombre gay, hoy me puedo reconocer como tal, pero en ese momento yo solo sabía de que la expectativa que se tenía de mí, que era que si estudiaba teología tenía que casarme antes de graduarme, tener hijos, ordenarme y seguir toda esa rutina bastante clara que se tiene en la iglesia, no iba a ser posible para mí de la forma que era para otras personas. Y yo comencé a considerar, dije, bueno, esto es algo que yo, según yo, ¿verdad? Puedo controlar, puedo meter en esta cajita, ponerle candado y tirar la cajita ya al fondo de mi mente y nunca tener que lidiar con esa realidad. Eso pensaba yo que podía hacer. Pero cuando comencé a estudiar teología, cuando estaba en la universidad, creo que se convirtió en una parte de mi desarrollo mucho más significativa, porque me di cuenta que era lo que ya no podía ignorar y que no podía obviar. Me di cuenta cuando estaba en la carrera, cuando hablamos el tema, me acuerdo que mi primera clase en Andrews, de teología, era de ética. Y hubo un día en particular que hablamos sobre el tema y yo sentía, o sea, aun si no tenía los términos correctos para definirme, yo sentía que había algo en el tema que había sido expuesto de que calzaba conmigo y que mi maestro o que la gente en mi entorno no lo comprendía de la forma que yo lo hacía porque no tenía la experiencia. Para ellos era algo teórico. Para ellos era gente que estaba allá fuera del mundo, gente que, no sé, se había criado en alguna clase de hogar disfuncional, en alguna clase de entorno maléfico y que ahora pues estaban luchando, entre comillas, ¿no? Con su sexualidad. Pero para mí era algo básico en mi naturaleza como ser humano y era algo que siempre fue parte de mí
siendo un niño y un adolescente criado en la iglesia toda su vida. Iba a la iglesia, sí, iba a clase 5 días a la semana en un centro adventista, luego el sábado iba a la iglesia, en la tarde iba al club y el domingo iba al otro club de conquistadores y de guías mayores. Entonces yo decía, mi vida está dedicada a la iglesia y esto ya no es algo que yo puedo encasillar y dejar una parte de mi vida. Entonces, ese momento fue, Johnny, para mí al menos, que comencé a encuadrar mi experiencia y comenzar a considerar de que, bueno, lo que la gente me decía que yo tenía que hacer, que era ignorarlo y ponerlo a un lado y negarme a mí mismo y actuar como que eso no fuera parte de mi realidad, me di cuenta que eso no era posible. Nathan, ¿ves tú que en este momento la esperanza aún existe para el reconocimiento de personas LGBT dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Fíjate que creo que mi respuesta al menos es mixta. Hoy le comentaba a alguien de que yo todavía guardo esperanza porque siento de que el mundo actualmente tiene más información de lo que teníamos hace 50 y 100 años. Hoy en día hay redes sociales, hoy en día hay medios de comunicación, hoy en día hay espacios como estos, donde la gente puede expresarse abiertamente y puede comentar su historia. Anteriormente, muchas personas vivían sin nunca ser expuestas a historias de vida diferentes. Yo me acuerdo que creciendo en la iglesia, estando expuesta a la iglesia en todo el contexto de mi vida, rara vez tuve la oportunidad de ver gente como yo. Rara vez tuve la oportunidad de ver gente desde mi aspecto cultural, entorno bilingüe, como mencionaba, antiano centroamericano, un entorno afrodescendiente y también la parte sexogenérica. O sea, ni siquiera habían testimonios de personas que admitieran al menos sentir atracción hacia el mismo sexo, y sabía que existían porque pues estábamos en todo el mundo. Eso me hizo pensar por mucho tiempo de que no había esperanza o que no había ninguna solución, pero hoy en día soy consciente de que sin importar lo que pase, la vida, el mundo y creo que Dios en última instancia está haciendo que el mundo no pueda evitar la existencia de las personas LGBT. Entonces, no sé realmente si la iglesia como ente va a afirmar directamente la experiencia LGBT en un tiempo cercano, pero sí tengo mucha fe en que la gente no va a poder seguir albergando los prejuicios que tenía antes por la falta de información, porque creo que hoy en día tenemos mucho más recursos a la mano. Y mi corazón me dice, y la fe que tengo es de que, así como en la Biblia se narran cambios grandes y cambios drásticos de una generación a otra, quiero pensar de que voy a estar vivo para poder observar un cambio en el adventista. Al menos no un cambio necesariamente doctrinal, sino un cambio de corazón, de la forma en que actúan en torno a las personas LGBT, y de ese espacio comenzar a crear una mejor teología que nos ayuda a todos a compartir de una forma que sea tanto bíblica como teológicamente sana. Nathan, creería yo que, bueno, me uno a tus palabras, yo también siento que hay esperanza todavía, creería que todavía nos falta mucha tela por cortar en todo este tema de la diversidad dentro de la iglesia y más aún, creo que las experiencias de vida de nosotros como personas LGBT que están siendo llevadas por estos medios como las redes sociales y en determinados momentos en espacios públicos, creería yo que eso hace también de que todavía se sienta la realidad de una historia y una experiencia de vida tanto desde la fe como desde la misma diversidad. Bueno, hablando un poco acerca de Kinship, ¿dónde aparece Kinship en tu vida y cómo conociste a Kinship y qué significó en determinado momento? Nathan fue director de jóvenes de nuestra organización unos años. Actualmente también estaba por ahí metido en un proyecto que más adelante pues disfrutaremos, un libro de las creencias fundamentales de la iglesia enfocadas desde la diversidad, traducido al español, pues la autora es la pastora Alicia Johnson. ¿Cómo conoces Kinship? Lo que te comentaba anteriormente, en ese periodo que entré a la universidad, que estudiaba teología y tenía que ahondar mucho más de lo que era mi experiencia, comencé a darme cuenta nuevamente, ¿no? Ese concepto de que tenía secundaria, que podía dejar mi sexualidad o mi orientación sexual en una parte de atrás de mi vida e ignorarla. Me di cuenta de que ahora si me graduaba y que si iba a un ministerio local común a servir, iba a ser complicado, al menos para mí éticamente,
ir ante una congregación, predicar y querer ayudar a la gente si yo no era honesto conmigo mismo y honesto con la gente que yo estaba ayudando. Entonces, en ese momento comencé a buscar recursos. Mi método personal fue comenzar a hacer entrevistas a personas que conocía que se identificaban como LGBT o gente que conocía sobre el tema y pensaba yo que eran personas que estaban aprendiendo más de su vida, que se habían tomado el tiempo de indagar cómo vivir su vida de una forma sostenible. Entonces, en ese momento de mi vida yo comencé a buscar por recursos. Me acuerdo que fui hasta por un ministerio de cambio, un ministerio adventista que promueve de que la orientación sexual puede ser cambiada con oración, o que puede ser al menos controlada y enllavada, como decía anteriormente, y que no apoya el hecho que la gente se identifique como LGBT. Recuerdo ese ministerio, y ese ministerio me dio recursos, pero yo decía, estos recursos no calzan con mi vida, y, o sea, en sentido de que lo que se describe de mí no es mi realidad. Estamos hablando de Coming Out Ministries. Sí, tenemos Coming Out Ministries. Ellos llegaron a Andrews a predicar un par de veces. Te lo juro que fui a todas las veces que predicaron. Era la misma predica, porque es un video que ponían en una película que ellos hicieron, un documental, y fui como 3, 4 veces que la pusieron, la fui a ver todas las veces, porque me sentía tan identificado con la historia, y era la primera vez en la vida que yo miraba gente que tenía una experiencia similar a la mía en una pantalla que estaba sentado. Me acuerdo que las primeras veces lloré sin parar y escribí directamente a ellos. Uno de sus dirigentes me escribió de regreso, fue muy amable conmigo, oró conmigo, nada más también por teléfono para tenerme apoyo. Y bueno, yo hice la consulta, ¿no? De qué se supone que haga a este punto de mi vida. Mi orientación innata, independientemente de que yo fuera un estudiante de teología encerrado en una universidad adventista, yo sabía que los sentimientos que yo tenía, que si alguien conocía a alguien o me enamoraba, era algo que yo no podía controlar. Entonces, cuando le pedí apoyo, su consulta en ese momento fue solamente que orara y estudiara más. Y digo, bueno, estoy estudiando teología. Ya, si de niño iba 5 días a la semana a una escuela adventista y los fines de semana a dirigir la iglesia, en la universidad lo hacía el doble y el triple. En ese momento estaba dirigiendo un ministerio de música en la universidad, era parte de otros 2 coros más, ayudaba también con otro coro, era parte de 4 diferentes ministerios musicales, era también director de un club de la universidad dedicado a estudiantes latinoamericanos. También era parte de un montón de iniciativas, aparte de estudiar 2 carreras. Está estudiando literatura inglesa y teología. Y decía, o sea, yo no hallo qué más hacer, que me digan que estudie más, y me he tragado la Biblia tantas veces y no sé para dónde ir. Las respuestas que ellos me dan no me parecen que son sostenibles, no me parecen que son realmente basadas en una experiencia que sea aplicable. Entonces, comencé a buscar más recursos, y en eso que buscar recursos me acuerdo haber encontrado la página de Kinship. Irónicamente, una persona, un antiguo amigo de otra iglesia, hizo un comentario negativo sobre un grupo adventista que apoyaba a la comunidad LGBT. Y ese comentario lo hizo años antes. Yo me acordé de ese comentario que él hizo negativo porque dije, no sabía que existía un grupo adventista que apoyaba a la comunidad LGBT, pero yo tenía un poco de miedo todavía porque decía, bueno, yo no quiero que me obliguen a querer algo que tal vez no estoy listo todavía para aceptar. Pero para mi sorpresa, cuando entré a la página de Kinship en línea y luego vi sus fotografías, miré que un compañero de la universidad que yo admiraba mucho era parte de Kinship. Entonces, bueno, solo porque lo vi a él, decidí ir a un congreso que tuvo Kinship aquí en Estados Unidos. Y cuando fui al congreso, me sentí tan feliz y tan cómodo, porque nadie en Kinship me forzó a poder entender la Biblia de una forma específica. Yo sentía que en Kinship me dieron recursos y me dieron apoyo, obviamente de un ángulo de la afirmación de mi identidad, pero que aún si yo no me afirmaba y si yo no me identificaba con esas ideas, yo era libre de hacerlo, y podía ir y podía tener amigos y podía hablar, y comencé a conocer a personas adultas, personas mayores, que han vivido su vida entera en la adventista y tenían experiencias similares a la mía. Conocí a otra gente que también fueron pastores para la iglesia, gente que también estudiaron teología, y fue hermoso estar en un entorno que yo sentía que por fin reconocí mi experiencia, que no trataba de dar unas respuestas inventadas, trataba de esforzarme, aunque yo creyera algo que tal vez no estaba listo para aceptar.
Entonces ahí fue que encontré a Kinship, así fue que Kinship llegó a mi vida inicialmente. Y bueno, en ese momento yo estaba todavía muy indeciso, pero creo que haber ido a Kinship en persona me ayudó a poder sentirme cómodo con el ministerio de Kinship, con la misión de Kinship, lo que Kinship hacía para la comunidad adventista y ver que la misión de Kinship era realmente ayudar a personas que la iglesia lastimosamente no se dedica a ayudar muy a menudo. Y desde ese contexto fue que dentro de mis estudios, tanto en la universidad como estudios personales, comencé a estudiar mucho más sobre el tema y comencé a indagar. Ahora que tenía más recursos de kinship y recursos de coming out de antes y recursos que estudié en la carrera, ahora podía sentarme junto con las entrevistas que hice y decir, bueno, a ver, ¿cuál es la respuesta que voy a figurar en base a todos los datos que tengo? Y bueno, últimamente llegué al punto que me sentí más cómodo en afirmarme a mí mismo. Pero fue interesante porque inicialmente yo negué a Kinship con la idea de que tenía todas las respuestas. Al contrario, llegué realmente solo para conocer más. Sentí que la comunidad de Kinship sí me brindó ese apoyo que estaba buscando en ese momento. Y en algún momento el video va a llegar a manos de alguien, de alguna señorita, joven o persona que dentro de la iglesia esté buscando respuestas a sus preguntas. ¿Cómo podemos hoy dejarles un mensaje a esas personas que hoy, en medio de todos sus interrogantes, caminan dentro de la iglesia tratando de arreglar el problema de la diversidad, tratando de hacerse dignos ante la presencia de Dios, con un mensaje quizás de rechazo, de rechazo hacia sí mismos, porque no se reconocen y les es muy difícil hacerlo? ¿Qué mensaje les podríamos dejar a estas personas, Nathan? Diría primeramente que se expongan. Creo que la forma más difícil de poder llevar esta experiencia muchas veces es en lo que muchos fomentan, que es el aislamiento. Uno se siente solo, se siente deprimido o deprimida, uno a veces no sabe ni siquiera para dónde ir y para qué avenida a correr, y uno se aísla porque tiene miedo. Pero yo diría que al menos lo que me ayudó a mí fue abrirme a conocer lugares, personas, espacios que me permitieran hacer las preguntas que yo tenía, que me permitieran indagar mi fe de una forma abierta y de una forma consistente y que me permitieran ser honesto conmigo mismo. Creo que primeramente eso, exponerse, absorban la información que les llegue a la mano, lleguen a los lugares donde tienen que ir y hagan sus preguntas e indaguen personalmente. Número dos, diría, fomentemos cierta clase de apertura a conocer más las escrituras. Creo que muchos de nosotros hemos estado criados en un entorno que nos ha enseñado a ver la Biblia de una forma muy estricta y de una forma muy limitada de cómo entender las escrituras. Y estudiando teología, creo que lo que me emocionó de la carrera fue tomar la Biblia y poder abrirla y conocer historias que nunca había leído, conocer las historias que conocía de antes en otros idiomas, poder leerla en sus idiomas originales, leer comentarios. Siempre van a haber personas que quieran tirarnos al piso, personas que quieran ponernos por debajo de otros, pero eso no invalida nuestra lucha, eso no invalida nuestra perspectiva o nuestros pensamientos, porque las preguntas que tenemos son válidas, los deseos que tenemos son válidos, también la forma en que leemos, conociendo o no conociendo, también es una forma válida de poder conocer a Dios. Entonces, me gustaría fomentar eso, ¿no? De que tengamos apertura cuando vayamos en la Biblia y conozcamos también a personas o conozcamos historias que tal vez sean difíciles o que no compaginan con la experiencia que nosotros hemos tenido. Porque la vida es diversa, ¿no? Así como las flores, comenta la hermana White en el Camino al Cristo, los hijos de Dios, su pueblo es diverso. Dios nos ha creado miles de colores y eso es algo natural y hermoso y no todos tenemos que calzar dentro de un molde. Y finalmente me gustaría decir que nos aventemos a poder conocer a Dios más profundamente. A veces tenemos miedo a las preguntas que tal vez albergamos en nuestros corazones porque no sabemos si Dios las puede responder de la forma que esperamos, pero nuestra fe existe, nosotros existimos, estamos aquí. Y yo le digo a toda persona que tenga una experiencia similar o que solamente quiera educarse sobre el tema, que indaguen, que escriban a la gente que tienen disponible, que le escriban a Kinship, que le escriban a Johnny, en Colombia, que me escriban a mí, que escriban a quien sea que tiene que escribirle y hagan sus preguntas,
que sin importar lo que nos pueda decir tal vez un pastor o un dirigente o un presidente de conferencia o de misión, nuestra experiencia personal con Dios es única y es importante. Y poder desarrollarla es algo que tenemos que hacer por nosotros mismos. Realmente poder cultivar una visión de Dios que sea holística y que sea concatenada y que sea cementada en la tierra, en el mundo real, requiere que seamos valientes. Entonces, solo les digo eso, o sea, sean curiosos, sean abiertos y también siguen conociendo a Dios de la nueva forma que conocen. Gracias, Nathan, por ese mensaje. Yo pienso que hay un texto bíblico con el cual que quisiera estamos cerrando la noche que nos fue volando, y es el de Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y yo creo que este camino de la diversidad es para valientes. Es un camino donde hay muchas batallas, pero también hay mucha felicidad al encontrar gente como Nathan, como Priscila, que han estado por acá, como Moisés Alberdi, que también estuvo aquí, donde nos han contado y han compartido sus testimonios, sentirlos más cercanos y saber de que nuestras historias también merecen ser contadas. Y si en algún momento sientes que estás solo dentro de la iglesia, que somos un montón, que eres valioso a los ojos de Dios, eres valioso ante Cristo, gustaste su vida, gustaste la sangre del Hijo de Dios, así que no te sientas mal por eso. Yo quisiera cerrar con la invitación a que nos sigas en nuestras redes sociales y puedes encontrar mucho material, mucho contenido en el cual puedes basar tu experiencia. Lo que decía Nathan ahorita es muy cierto. Las experiencias de vida son totalmente diferentes y quizá la experiencia mía no sea la misma experiencia de Nathan, pero sí hay algo en común, y es que todos somos creados a imagen y semejanza de un Dios que ama la diversidad. A Dios no le gustan las imágenes a blanco y negro. A Dios le gustan las imágenes coloridas con mucho color. Entonces, queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, a que nos dejes tus preguntas. Si tienes dudas, allí está Nathan. Nathan, a través de sus redes sociales, se mueve mucho con el tema de la diversidad, y podemos de igual manera poder seguir en contacto. Un abrazo gigante, Nathan. Gracias por compartir tu historia con cada uno de nosotros, y esperamos en una próxima oportunidad poder tener un perfil acá, más a vivir con orgullo. En el próximo programa también tendremos otra persona que nos contará su historia y nos hará ver que Dios hace cosas, hace personas, hace vida, y ha venido precisamente a eso, a traer vida y vida en abundancia, vida llena de mucho color, de mucha diversidad, y sobre todo hemos caminado en todo esto con el amor que siempre nos ha caracterizado para Dios y con nosotros mismos. Gracias, Neito. No sé si quieras dejarnos un mensaje para cerrar. Sí, bueno, que te agradezco nuevamente por haberme invitado a este espacio. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes, ya sea mi historia o las conclusiones en las que he llegado, estudiando la Biblia también con otras personas y leyendo otros libros. Me gustaría también hacer un pequeño hincapié dentro del proyecto que estoy trabajando. Actualmente me encuentro traduciendo el libro de Alicia Johnson titulado Adventistas y LGBTQ, un diálogo bíblico y teológico sobre el matrimonio igualitario, el género y la identidad. El libro se basa entre aquellos pasajes bíblicos que estamos acostumbrados a escuchar: Levítico 18, 22, Romanos 1, 1 Corintios, 1 Timoteo, que abordan la experiencia, según muchas personas, LGBT en la Biblia u homosexual. Pero el libro en sí, como mencionaba Johnny, ha sido escrito por la pastora Johnston, que ha hecho estudios ya por los últimos, diría, más de 10 años sobre el tema, y que ha profundizado sobre cómo la Biblia, dentro de un esquema adventista, puede ser vista y leída como un texto afirmante al conocer más a profundidad lo que significan estos textos. Así que quiero hacer la campaña de libro de ya mismo, comentarle que está saliendo, y está yendo a imprenta en unos pocos meses. Mi escritor no tenemos en español, pero el libro está en inglés ya a la venta. Si quieren accesarlo con la página de pastoralisajohnston.com, pueden escribirme a mí por redes sociales también, o escribirle a Johnny. Y Dios mediante también tendremos el libro en español disponible. Así que solo quiero comentarles para que también tengan otros recursos más a la mano que pueden utilizar para investigar e indagar, y que espero que Dios les bendiga en su búsqueda de conocerlo mejor y a mucho mayor profundidad.
Es un libro bastante interesante, pues no queremos darles como mucho boca para que la gente lo pueda disfrutar cuando lo tengamos, y sé que va a ser de mucho valor, contenido para cada uno de nosotros. Un abrazo gigante para todas las personas que ven estas historias, y si quieres compartir tu historia, eres adventista o has tenido alguna conexión con nuestra iglesia, quisieras compartir tu historia con nosotros en Perfiles con Orgullo, te invitamos a que nos escribas y nos compartas tu historia en estas noches que hemos estado realizando estas charlas. Un abrazo gigante y síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra página sdakinship.org, y allí puedes dejarnos tus datos y estaremos en contacto contigo. Que Dios les bendiga y les guarde, y una feliz noche para cada uno de ustedes. Hasta luego. Feliz noche, abrazos.